buenas noches. Hoy vamos a seguir hablando del tema de la educación, pero desde otra óptica respecto de la que vimos la semana pasada, o tal vez con enfoques diferentes, porque el centro va a ser también qué va a pasar con la educación, o qué está pasando con la educación en otros niveles que no están todos los días al alcance nuestro, en los laboratorios de investigación, en la educación a distancia, en los sistemas de educación a distancia, el uso de Internet en universidades. Pero antes quería referirme a algunos de los mails que hemos recibido. Yo pido disculpas porque a veces con Joaquín Ledesma nos resulta difícil poder contestar todos los mails que nos están enviando, porque en general lo hacen con opinión y entonces nos piden nuestra opinión respecto de lo que opinan ellos. Y a veces no tenemos tanto tiempo para poder hacer un desarrollo muy analítico. De cualquier manera, Gustavo Imas de Cruz del Eje, además de lo que le estamos mandando, le vamos a hacer llegar algunos trabajos sobre el problema que está planteando respecto del tema de las pymes. A Luis Beclara, muchísimas gracias también por todo lo que plantea respecto del programa Combatro. Y también muchísimas gracias al ingeniero catalán, allá del norte de nuestro país, de Orán. Sí, de Orán sí, Rosario de la Frontera, perdón. Y tengo muchísimos llamados con muchas opiniones. La doctora Isabel Novosad también le estamos reiterando algunos aspectos de lo que está planteando, también se lo vamos a contestar en estos días. Bueno, son muchísimos, pero gracias a todos. Pero les pido directamente que no se molesten si no les hacemos una respuesta puntual de todos aquellos que opinan. Me parece que es espectacular que la gente se exprese, pero no podemos contestar como si tuviéramos 10 horas de televisión cada una de las preguntas. Ricardo, me permitís una pequeña acotación a ese tema, ¿no? Es decir, creo que hay una diferencia en todos estos mails, de los mails que por lo general en otros programas de televisión se reciben, que uno observa que realmente el oyente, la audiencia, trabaja sobre el tema. Es decir, tenemos uno de los últimos mails, son 4 páginas, 4 páginas opinando sobre cada uno de los temas que los invitados o el conductor o el comentarista vertían en tema. Que sí que hay un seguimiento realmente de un número de gente que hay que agradecerlo, pero como dice Ricardo, uno tendría que dedicar muchísimo tiempo realmente para contestar con seriedad, digamos, cada uno de los temas. Pero por eso quería decirte que hay un perfil diferente a la mera crítica, sino que realmente hay un fundamento muy serio en los mails. Bueno, presentamos a nuestros invitados del día de hoy. Vamos primero, como somos así caballeros, vamos a presentar a Norma Carocio. Norma Carocio, cuéntele a la gente quién es. ¿Qué hago? Bueno, yo soy la coordinadora del PROCADIS, Proyecto de Capacitación a Distancia del INTA. En realidad lo que hago fundamentalmente es educación a distancia desde hace muchísimos años y más enfocada, con más experiencia en lo que es el ámbito del sector rural. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el INTA es uno de los organismos de nuestro país que, independientemente de que pueda tener fluctuaciones en su funcionamiento, tiene algo que es importante. Es permanencia, sí, calidad. Es cierto, o sea, más allá de las críticas o de las cosas mejorables, creo que el INTA tiene permanencia, tiene más de 50 años y sobre todo tiene mucho reconocimiento por parte de la gente, es decir, por parte del usuario en general siempre ha sido muy defendido por el productor, es decir, por el destinatario de toda la tarea del INTA. Por si usted está acá cerca en Palermo y no tiene idea qué es el INTA, es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Luis Barri. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, gracias. Yo tengo la suerte hoy de que Barri esta semana está en Buenos Aires. Desde hace muchos años uno trata de intentar hablar con Luis Barri. Luis Barri está en España, está en México, está en Perú. Dentro de unas horas se está viajando a Perú ya. ¿Por qué? Bueno, viajando porque las tareas siempre se han planteado de este modo. No es que uno sea un viajero impenitente, ni mucho menos. A veces, te lo he dicho algunas veces porque cuando has planteado esto, porque de las ciudades que visita a veces no ve nada uno, absolutamente nada. Va del hotel a una tarea,
Pero lo que no le dijiste a la gente, ¿qué haces? Actualmente estoy como asesor del portal Universia, que es un portal universitario único en el mundo. No lo hay en el mundo angloparlante tampoco, ninguno de esta naturaleza. Se están haciendo algunos intentos. Es un portal al servicio de los universitarios y de las universidades que, para complacencia nuestra en su progreso en los 3 años y algo que tiene de vida, tenemos 770 universidades asociadas en 10 países. Portal es una expresión típica española. Bueno, sí, lo que pasa es que se la ha adecuado, digamos así, a una forma de entrar, así como las ventanas y son Windows también en otras cosas. Los sitios. En los sitios donde se entra en Internet. Es un vocabulario de Internet donde realmente el portal ya tiene una magnitud distinta a lo que puede ser una página web o otro tipo de cosas. Este portal, lo que pretendemos nosotros, o por lo menos que dar la mayor cantidad de información, posibilitar el intercambio de información entre 770 universidades, que es de una magnitud muy importante en toda Iberoamérica, y fundamentalmente lo que me gusta decir es posibilitar el tránsito del conocimiento, que es el bien más preciado en los tiempos de hoy. Bueno, eso parece ciencia ficción. Vamos a ver si esto realmente, cómo se hace eso después. Luis Quesada es investigador del CONICET, es profesor de la Universidad de Buenos Aires y está a cargo de un instituto de investigación. Sí, yo soy director del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que funciona desde hace muchísimos años, desde hace 55 años, en el edificio de la ex Fundación Campomar, que ahora se llama Fundación Leluar. Es una asociación que ha sido a lo largo de los años muy fructífera entre la docencia y la investigación de alto nivel. Este es el instituto que dirigía Leluar. Este es el instituto que dirigía Leluar. Leluar en su momento, bueno, Leluar era, además de ser genial, y es una persona estupenda, era un verdadero prócer. Él dirigía la Fundación Campomar, él era director del instituto que dirijo yo ahora, y él en su momento dirigía también un tercer instituto del Consejo de Investigaciones que también funciona en el mismo edificio. O sea que él era el factotum. Después esos cargos se distribuyeron. Ahora, cuando uno piensa o se habla de la revolución de la informática, del conocimiento, etcétera, me voy a los años aquellos. Y en aquel momento se hacía desarrollos de conocimiento. Se hacía un desarrollo de conocimiento y muy eficientes, pero el cuello de botella, interesantemente, era siempre la información. O sea, si hay algo que siempre fue difícil en los países del tercer mundo, y particularmente en Argentina, que por razones desconocidas tiene una carencia enorme en bibliotecas, en Argentina era muy difícil conseguir información. Por suerte nosotros tuvimos durante muchos años un privilegio en la Fundación Campomar, que es que tuvimos la mejor biblioteca en bioquímica y biología molecular de Sudamérica durante muchos años. Todavía hoy es la mejor biblioteca de Argentina. Y eso nos permitió tener información bastante razonable, en algunas áreas con cobertura casi total. Eso fue algo realmente que catapultó, junto con la figura de Leluar, y con una manera de trabajar muy peculiar, donde todo el mundo asistía a una conferencia diaria, permitió tener 3 patas de soporte muy fuertes para la docencia de alto nivel universitaria, especialmente la de posgrado, y para la investigación. Joaquín, tu primera... Sí, a mí me gustaría realmente diferenciar en la mesa dos de personas que nos visitan que están vinculadas fundamentalmente al desarrollo de la investigación en las universidades y fundamentalmente en la red, en todas las nuevas tecnologías, como el caso de Barry y como el caso de ustedes, en una investigación teórica y aplicada en toda, digamos, la universidad, de lo que es el INTA como investigación a distancia. ¿Y por qué quiero hacer esta diferencia? Porque hoy se sigue discutiendo en la Argentina el tema de la producción de bienes reales y la producción de prestaciones materiales o servicios. Desde mi punto de vista me parece que es un planteo que ya no existe más. Es decir, ¿por qué no existe más? Porque eso de economía primaria, secundaria y terciaria, por el conocimiento, esto ha sido rebasado. Es decir, acá estamos diciendo
que hay una persona del INTA, que es el instituto más importante en el desarrollo del conocimiento agropecuario, si no nos podemos olvidar de nada del INTA, de los híbridos, de todo lo que ha colaborado en la producción. Y resulta que el INTA, sector real, tierra, riqueza, que antes discutía la gente que era la única riqueza, hoy usa todos los medios de información y la Internet para la educación de sus productores. Entonces, espera. esto me parece a mí que si es un vos vas a tema hablar de esto, no lo hubiera invitado, entonces. No. Lo que quiero señalar... Es una introducción. Lo que quiero señalar que esto, la nueva sociedad del conocimiento, como señalaba también él, es decir, te quiebra esos sectores que vos tenías primario, secundario y terciario. No, ahora no se puede concebir el agro si no tenés esta parte del conocimiento, ni la industria sin esta parte del conocimiento. Por eso me parece importantísimo tener un testimonio real, ¿no? Esa es la realidad que hay que asumir, ¿no? Nos guste o no nos guste, digo esto por los enemigos que a veces literariamente están con el tema de la globalización. La globalización es un fenómeno que es una realidad y tenemos que leerla como tal. Somos la primera generación globalizada, se dice en todas partes, y somos la primera en acceder a una cantidad de conocimiento como nunca se dio en la historia. Precisamente por lo que decía recién el doctor, lo que le costaba en otro momento, y hoy la información disponible que hay en toda la red y en todos los mecanismos, especialmente a través de las tecnologías. El conocimiento como valor preciado de hoy, que es lo que decías recién, es el valor que hoy todos le atribuyen que es el nuevo valor del mundo. Y el hombre, esto lo dice un francés que me encanta repetirlo, dice, para apropiar los bienes que tenía, ha ido creando mecanismos de aprovechamiento. Creó el acueducto en una época, creó el oleoducto y hoy crea el infoducto, que es la manera de poder hacer circular la información fehacientemente, con eficacia y en prontitud. Y en nuestros países, también haciendo referencia a lo que recién decía, es muy importante, porque yo soy un convencido, recorriendo América, que llegar tarde a conocimiento es no llegar nunca. Y tal vez sea la discriminación más importante que puedan sufrir nuestros países el no llegar al conocimiento, porque es un punto de partida para una enorme cantidad de cosas. Es el punto de partida para el valor agregado a todas nuestras materias, a todas nuestras producciones y demás. El otro día estaba en Venezuela. Venezuela vive en este momento opíparamente con un barril de petróleo a $45 o más. Pero si ese dinero solamente lo distribuye así, políticamente o no, dejemos de lado la situación que en este momento vive Venezuela, y no le impone algún valor agregado producto de ese conocimiento nuevo que le permita proyectarse hacia el futuro, le puede pasar lo que nos pasó a nosotros con nuestra riqueza agropecuaria. No le agregamos valor a eso, ¿y qué pasó? Después tuvimos que pagar carísimo los insumos básicos de nuestra industria, cambiándolos por precios minoritarios o menores en nuestra producción agropecuaria básica que no tenía valor agregado. Este es el gran problema de conocimiento de hoy. ¿Cómo se incorpora como valor agregado a nuestras economías? Coincido contigo, Luis, pero creo que por ahí estamos todavía mucho más en la sociedad de la información que en la sociedad del conocimiento. Es decir, a ver esa distinción si la podemos explicar. Yo pienso que circula mucha información, pero no toda la información que circula es pertinente, no toda sirve, no toda es actualizada. Y por el otro lado, si el hombre, genéricamente hablando, no puede hacer algo con esa información, transformarla realmente, en el momento que la transforma se le hace un conocimiento, y más aún si ese conocimiento no lo transfiere para modificar la realidad, creo que poco nos va a servir el estar conectados a Internet. Esta es mi visión. O sea, lo que decíamos de la sociedad global, yo me imagino hoy por hoy el desarrollo rural pensando en el pueblito más perdido en la montaña, no importa. Es decir, lo global está. Es decir, todo tiene un enfoque global, sin duda, pero la perspectiva es global, pero el desarrollo y el trabajo también tiene que ser local. Creo que por ahí es difícil avanzar o llegar, porque es más complejo, porque no es rápido, en cómo uno va articulando lo global con lo local, porque ahí creo que va a estar la salida así del desarrollo, por lo menos del desarrollo rural, ¿no? No voy a hablar de eso. Ahora, sí. Hay una cosa que está clara. En este momento el volumen de información, la cantidad, podría decirse que es 10 veces o 20 veces más de lo que se podía obtener hace unos años. Sin embargo, la calidad es bajísima. La calidad de información es muy mala por ahora y va a pasar un tiempo antes de que los canales de información estén ajustados en términos de calidad. Ahora, esa es la primera cosa. ¿Por qué es baja?
Porque los medios que se están usando, justamente que son los medios electrónicos, son medios al por mayor. Viene todo mezclado, lo bueno y lo malo, y en general lo malo, lo inexacto y lo inadecuado supera 9 veces lo importante. Y si no se es un experto es muy difícil distinguir unas cosas de otras. Y la otra cuestión es que, un poco apuntando ya en lo que amagaba la licenciada, la información es una herramienta. Lo importante es la formación. O sea, por más que tengamos ahora 10 veces más formación, por ejemplo, Argentina es claro, tenemos 10 veces más información o 20 veces más información, pero yo me atrevería a decir que tenemos un tercio de la formación que teníamos antes. Así que hay que tener mucho cuidado con los canales de información que potencian algo, si es que este algo existe. Me gustaría clarificar un poquito esto de tenemos un tercio menos de información. De formación. Perdón. ¿Qué significa esto prácticamente? En la práctica es que la calidad promedio de las nuevas generaciones es inferior debido a los problemas educativos que arrastra sobre todo la secundaria y en parte la universitaria. Es mucho peor que hace unos años. Por lo tanto, ese flujo de información se podría haber aprovechado hipotéticamente mucho más hace 15 o 20 años, con mayor efectividad de lo que se aprovecha ahora, porque tenemos falla en la formación de recursos humanos. Eso es cierto, una pequeña observación, es decir, posiblemente, y creo que son todos temas muy opinables, digamos, ¿no? Es decir, creo que sí, que hay muchísima información, pero lo que estamos criticando es que no está seleccionada. Bueno, evidentemente, pero también debemos recordar que hace 40 o 50 años, o menos, es decir, 20 años, teníamos problemas para la información. Es decir, inclusive no seleccionada y la mala. Es decir, entonces el primer tema que yo creo que es muy positivo es que hoy uno tiene información y por supuesto, como ustedes dijeron, la información es un insumo y habrá que ver cómo se la trata. De todas formas, yo diría que el tema del conocimiento, que me parece que es el tema fundamental, esa diferencia, si bien en forma general uno podría decir lo que usted señala, esa diferencia entre esa pérdida de que señalaron, yo creo que, diría, hay que tener me parece que habría que tener un poquito de prudencia en este tema. Yo creo que hoy la persona que tiene el acceso al conocimiento y que realmente desarrolla conocimiento, hoy tiene muchas más posibilidades de construir conocimiento que antes. Entonces, creo que a nivel general es cierto, se ha caído la educación, evidentemente se ha desprestigiado la educación, tenemos problemas a nivel primario y secundario, pero los que logran insertarse en este infoaducto, como señaló Barry, me da la impresión, ustedes mismos en la universidad tienen muchos más medios para desarrollar conocimiento. Ahora, pero introduzco esto como pregunta, porque me gustaría terminar el bloque con esta diferenciación. ¿Qué es el acceso al conocimiento y qué es la generación de conocimiento? Ahí está el tema fundamental. Yo coincido con Norma, uno por facilismo dice sociedad de conocimiento. Yo también coincido en que todavía no estamos en la sociedad de conocimiento en forma global. Estamos en la sociedad de la información. Pero ¿qué ocurre? La información hoy necesita ser gestionada. Hoy ya hay empresas en el mundo desarrollado que tienen direcciones o gerencias de conocimiento, se llaman. Gerencias de conocimiento, algunas son las viejas gerencias de recursos humanos o de capacitación, que son las que cumplen estos pasos inexorables. Asumir el conocimiento, procesarlo, admitirlo, incorporarlo, enriquecerlo y reenviarlo a una gran red. Ahí es donde la información se puede convertir en conocimiento, decantando todo eso que circula, porque circula por un torrente de cosas que hay que es imparable en este momento, en todos los órdenes, pero la cualificación de eso pasa por la gestión del conocimiento, que es uno de los paradigmas que tiene que tener la universidad hoy, que es gestionar el conocimiento. Un amigo venezolano a quien quiero mucho, tiene un libro fantástico escrito sobre las tecnologías aplicadas a la educación superior, y precisamente dice esto: en los tiempos de conocimiento se gestiona el conocimiento. ¿Qué otra cosa va a gestionar? Y esto que parece tan simple y es tan cierto, sin embargo no se asume debidamente en muchos ámbitos. ¿Por qué? Porque se recibe esa información, no se la decanta y a su vez no se la procesa internamente
convirtiéndola verdaderamente en conocimiento para la rama determinada. Creo que en eso coincidimos, ¿no? En el próximo bloque, ¿hay coincidencia en esto? Entonces, en el Seguro. próximo bloque vamos a tratar de ver prácticamente qué significa esto, que desde el punto de vista teórico puede ser entendido a cierto nivel o no. Volvemos de inmediato. Con más de 20 años en el país, Carrefour renueva a diario su compromiso con la comunidad, contribuyendo al desarrollo de la Argentina y su gente. Hostería La Domanda, para descubrir la naturaleza, la tranquilidad y el descanso con una sola alternativa. Regresar. El Balcón de las Sierras, Villa Berna, provincia de Córdoba. Hostería La Domanda. Reservas en Buenos Aires al 5811-4444. Bueno, y seguimos ya de inmediato. Veo que son cortitos nuestros espacios publicitarios. Por una parte es una gran suerte, por otra no, pero bueno, nos permite dialogar por lo menos un poco más, ¿no es cierto? La escasez es esa, la auspiciante. Bueno, tiene la palabra ahora para mostrarnos ejemplos concretos. Tanto en la parte... Bueno, yo puedo dar un ejemplo muy concreto para dar una idea de lo que, un aspecto increíblemente novedoso que ha aportado este chorro de información que habla mi tocayo acá. Nosotros, para poder conocer una instrucción genética en un organismo que es el más conocido genéticamente, que es la mosca de la fruta, es un organismo con el cual nosotros trabajamos, además de con otra mosca, normalmente una información puntual hubiéramos tardado 4 o 5 años normalmente en elaborarla nosotros, llevarla adelante y conocerla. El día que se colocó en el banco de datos la información sobre todo el genoma, quiere decir toda la información genética de la mosca, se colocó en el banco de datos de Internet y estuvo accesible, se debe haber colocado a las 6 de la mañana en Estados Unidos. Nosotros a las 8 de la mañana teníamos en 10 minutos toda la información necesaria que quisiéramos. En 10 minutos teníamos todo arriba de la mesa ya impreso. ¿Qué implicancia tiene en costo eso? Entonces eso en tiempo es colosal. Ahora bien, nosotros podíamos usar esa información, estamos en condiciones de usar esa información. Por eso es absolutamente imprescindible tener gente capacitada para absorber, digamos, esa información, que no es distinto a lo que sucede inclusive en países mucho más atrasados como nosotros, hasta para comprar. Un país totalmente dependiente, que no genere conocimiento, que no tenga prácticamente universidades de calidad, hasta para hacer compras, necesita un nivel de capacitación porque si no, no puede asimilar el chorro de información. Así que este insumo tiene que estar equilibrado con nuestra capacidad. Y ojo que la capacidad no es solamente a veces la capacidad de formación intelectual de nuestros jóvenes. A veces son cosas tontas. Por ejemplo, en este momento mucha gente en la Argentina tiene acceso a una gran parte de las revistas científicas que necesita, cosa que antes era un sueño. Tenía que demorar 15, 20 días, un mes. Ahora se puede tener ese acceso. Pero a veces su institución no tiene los mecanismos ni los recursos económicos para acceder a ella, porque no alcanza con tener internet. Hay que tener convenios, hay que tener un pago de honorarios, hay que tener... Estando la información disponible, mucha gente no puede acceder todavía hoy en la Argentina. Claro, es decir, que tenemos una cantidad de información disponible, mucha gratuitamente y mucha otra no. Yo agregaría incluso,
a esta información que a veces está disponible, en lo que tú dices, que no, a veces la gente no puede acceder porque la institución a su vez no genera los mecanismos administrativos para eso. Pero también, cuando uno se aleja de las zonas del centro del país, a veces no se puede acceder, o se dificulta el acceso porque la conexión a internet también es muy complicada, y por ahí sí alguien tiene que estar, un investigador tiene que estar horas con un teléfono conectado, se le cae la información, o sea que todavía hay obstáculos. Que es bueno reconocerlos, solamente porque si uno los reconoce los puede superar. Seguro. Pero esos son problemas ya de infraestructura. Claro. El tema de la brecha digital es el tema que más aqueja a nuestros países, es el tema de la brecha digital. Porque esta discusión que a veces se genera sobre tecnologías, estéril a mi gusto, hay tecnófobos, tecnólatras, quienes creen que... Yo lo defino en esto, la universidad no la transforma ni la moderniza la tecnología, pero es muy difícil imaginar una universidad moderna sin tecnología. ¿Por qué? Porque es el instrumento de acceso a todo este tipo de cosas que deben darse. Y en los ejemplos prácticos yo le atribuyo, por ejemplo, las tecnologías, esto lo hemos conversado con Norma en un congreso una vez cuando estuvimos, un factor de posibilidades de equidad educativa. Nuestro mercado universitario en América Latina es muy diverso. Tenemos universidades muy aisladas, pero hoy el aislamiento se acerca a través de la tecnología, por ejemplo, y el conocimiento fresco, proveniente de los centros de mayor conocimiento o de producción de él, pueden llegar con las tecnologías a todas las universidades, estén donde estén. A pesar de que yo siempre recalco que la universidad más lejana, más pequeña, más aislada, tiene que hacer conocer sus cosas porque es propietaria de una porción sociocultural de la cual nadie es propietario. Y esa es la riqueza de esta multilateral o multifacética que tiene nuestra América Latina. Pero la brecha digital está condenando a algunas a no tener conectividad y a no poder asistir a ese tipo de cosas. Por eso estamos bregando por eso. Y en un ejemplo práctico como el que estás pidiendo, Ricardo, nosotros estamos trabajando en la universidad en lo que yo creo que va a ser el programa más fantástico que vamos a tener de todos, que es la Biblioteca de Recursos del Aprendizaje. Consiste esto en tratar de captar, ya sea en la propia red o mediante el sistema de metadatos que estarán registrados en otra parte, pero se podrá ir a través de un registro y una catalogación, cualquier profesor que tenga que dar sus clases o cualquier alumno que tenga que tomarlas, podrá acceder a todo tipo de información relacionada con un tema determinado, ya sea en material escrito, grabado en cintas, en discos, en videos, en las formas que sean, o en los soportes, como se les llama ahora, que sean, estén donde estén, catalogadas, categorizadas, clasificadas, de tal manera que mañana cualquiera tiene que dar una clase sobre un tema determinado y va a tener toda la información disponible sobre eso. Creo que estamos asistiendo en este trabajo con el cual estoy personalmente muy entusiasmado y apoyándolo mucho, a una cosa que va a ser realmente revolucionaria como forma de aplicación del conocimiento a través de las tecnologías concretamente, ¿no? Eso es muy importante, y sobre todo algo que vos decías, que es como las tecnologías ahora lo que han permitido es romper el aislamiento. Y efectivamente yo lo veo en los cursos, por traer ejemplos concretos, nosotros hemos capacitado más de 7.000 personas, todo vinculado al sector rural, y lo primero que la gente le entusiasma y busca es la posibilidad de comunicarse, la posibilidad de interactuar con alguien distante, en otro país, en otra provincia. Ahora, Norma, a mí me gustaría saber concretamente, decimos, 7.000 alumnos o 7.000 personas capacitadas en el ámbito de toda la República Argentina. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Es decir, el PROCADIS lo que hace es... ¿Qué es PROCADIS? PROCADIS es la sigla de Proyecto de Capacitación a Distancia. Ajá. Empezó a funcionar en 1993. El año pasado cumplimos 10 años. De ahí por lo menos 7.000 personas pasaron por los cursos. Es decir, lo que hace el proyecto es promover la educación a distancia, pero como una estrategia para la transferencia de tecnología. Digo esto porque esto puede ser interesante. Los contenidos de los cursos surgen de la investigación del INTA. Eso hace. Ejemplos concretos. Por ejemplo, porque si no... nosotros en el año 93 sacamos un curso que era producción de hortalizas en invernadero.
con contenidos adaptados y pensados en cómo producir, pero que estaba referido a la República Argentina. En ese momento, la única información que había sobre esta tecnología relativamente nueva, que incluso no se enseñaba en la universidad todavía, era de libros provenientes del exterior. Es decir, ese curso era para profesionales. Nosotros empezamos el curso y se inscribieron 300 profesionales. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es decir, a través de que esto es importante, que es la metodología con la que uno trabaja, no solo el contenido, sino apuntando a que eso sea transferido a las situaciones concretas de producción. Hemos transferido el conocimiento que en ese momento estaba dentro de la institución o las instituciones vinculadas a un amplio sector. Esa gente, sus profesionales a su vez, muchos docentes de universidad, otros asesores de productores, actuaron a su vez como multiplicadores de la tecnología. Eso es ¿Qué cursos tenemos? Todos los cursos, distintos temas, todos están vinculados a la producción agropecuaria. Desde gestión económica de microemprendimientos, que es para un público muy general, pero que apunta siempre a necesidades, hasta gestión de la calidad en la industria de alimentos y bebidas, que tiene que ver con la norma IRAM 9000. ISO 9000. Es decir, tenemos, qué sé yo, cursos sobre riego, sobre lombricultura, que tiene que ver con la producción orgánica. O sea, nosotros trabajamos siempre en el marco de un proyecto de investigación del INTA, de manera que la gente que se capacita no queda vinculada con nosotros, sino directamente con la institución, que es la que después esa gente sigue avanzando en la producción, en llevar adelante su cultivo o es decir, instalar métodos de riego. La particularidad de esto es que siempre han sido cursos muy oportunos. Cuando salió métodos de riego era en el momento hace 7 o 8 años atrás que comenzó a plantearse el riego en pampa húmeda y no había información más que la nuestra. Bueno, 600 profesionales capacitados es una buena transferencia de tecnología. Y aparte se hace, digamos, en estos 10 años ustedes han tenido la posibilidad de hacer en forma masiva una transferencia de tecnología que antes no se podía hacer, así que hay un salto cualitativo, creo, importantísimo, inclusive en costos, ¿cierto? Sí, eso es cierto, en costos sí, porque lo que se hace con la educación a distancia es, por ahí la gente accede en profundidad a un determinado contenido, que no es todo, ese es el componente de capacitación que necesita para seguir adelante. Después tendrá otras variables, por eso creemos que tiene que seguir vinculada con la agencia de la estación experimental que le corresponda, que esté cerca de su zona. Pero te diría esto, es decir, más allá del contenido, vuelvo a plantearlo, si la gente no puede desarrollar la capacidad de un pensamiento crítico, de un pensamiento reflexivo, que pueda decir qué cosas le sirven y qué cosas no le sirven, de poco serviría toda esta transferencia. Y eso es lo que nosotros tratamos de promover a través de una manera de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Norma, viéndolo de afuera, lo que cuentan, como yo lo veo, en base a mis experiencias en Estados Unidos, la palabra clave de lo que ustedes hacen es extensión. Sí. Y extensión, Estados Unidos logró mantener una cadena desde la investigación más básica y de más alto nivel hasta la industria o hasta el agro, una cadena continua, extendiendo y transfiriendo conocimiento. En particular, la extensión en el agro en Estados Unidos fue fantástica y les permitió tomar unas distancias increíbles. Acá eso estaba basado en grandes recursos. Acá no lo pudimos tener nunca y en muchos países no se puede tener, ni por dinero ni por tradición. Lo que ustedes están haciendo ahora es en realidad dar un salto y aprovechando la ventana que se ha abierto de este caño de posibilidades y de información, están haciendo extensión de alto nivel, que en realidad hasta ahora el único organismo que pudo hacer algo de extensión fue siempre el INTA, y ahora lo están potenciando. Es lo mismo que está empezando a pasar con las universidades y con otros organismos, donde se está empezando a poder hacer no tanto extensión todavía, pero sí transferencia de conocimiento, cosa que en la Argentina nunca existieron cadenas de transferencia de conocimiento. Vamos a tratar de precisar. Es un tema que lo que está haciendo el INTA es un tema que debería proyectarse en toda la educación superior. En los tiempos de hoy, para mí, los paradigmas de las universidades son la gestión del conocimiento,
la internacionalización de la universidad, que no significa firmar acuerdos o hacer intercambio de profesores o alumnos, sino realmente una cuestión actitudinal de la institución respecto a cómo abrirse a todo el conocimiento del mundo, cómo vincularse, cómo estar, cómo no estar. Y eso le cabe a todas las universidades, tengan la magnitud que tengan. Y esto, después, proyectarlo hacia la sociedad. Hoy, el problema de la relación social de las universidades, de la educación superior en general, es una demanda constante. Este conocimiento que se obtiene a través de la investigación, que se transmite a través de la educación, debe ser transferido a la sociedad como aplicación. Para poder decir esto hoy, han transitado una cantidad de ideologismos que han deformado el concepto. Bueno, los de 68 en Francia decían que la vinculación Estado, universidad, sociedad era la tríada diabólica, ¿no? A los países que creyeron en esa tríada diabólica les ha ido muy bien, a los que no creyeron no les fue bien. Pero hoy es muy necesario que se proyecte a la sociedad. Aquí en la Argentina está en debate en este momento, ahora la UBA ha sacado una serie de declaraciones defensivas en algún aspecto sobre esta cuestión, pero yo creo enormemente, porque es allí donde se concreta realmente el hecho educativo o el conocimiento aplicado como tiene que serlo. Nosotros la manera que contribuimos con esto es, en lo que decía recién, en la vinculación de los sistemas de educación a distancia, en poner a disposición, por ejemplo, un fenómeno moderno como son las bibliotecas virtuales. Yo te he hablado, Ricardo, y te he dado algún material sobre la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que fue el antecedente inmediato de Universia, generada y creada por un gran amigo que dirige Universia y que fue rector de la Universidad de Alicante, y que realmente ha sido una cosa importantísima, porque eso ha permitido no solamente poner en línea toda esa biblioteca, ese tesoro bibliográfico, sino todas las bibliotecas de los países de Iberoamérica vinculadas. Pero lo que no explicaste es qué es esa biblioteca virtual. La biblioteca virtual es poder acceder online a toda la bibliografía existente en la mayor parte de las bibliotecas que se aporten. Por supuesto, esto tiene un costo y un tiempo de digitalización que lleva pero está creciendo eso enormemente. Cuando uno habla de estas magnitudes, por ejemplo en Universia, si yo digo que tenemos en este momento 2 millones de páginas vistas diarias por los usuarios, realmente uno se pone a pensarlo. Pero claro, hay una magnitud, como repito, de 770 universidades interactuando con respecto a todo esto y movilizando todo ese conocimiento. ¿Por qué? Porque uno ha puesto material de valor, como está, por ejemplo, tenemos gratuitamente los cursos del Instituto de Massachusetts, que nos han sido cedidos para ponerlos todos los cursos a distancia de la Universidad del Instituto de Massachusetts, que ustedes saben bien que es no preciso decirlo, es una avanzada en materia de investigación y tecnología y ciencia, nos lo ha puesto y lo estamos poniendo en red en la medida en que se van traduciendo al español y al portugués, que son las dos lenguas primordiales de nuestra... No quiero ser nacionalista, pero ¿tienen también los del INTA? Sí. Es decir, eso es importante. No, creo que el tema de la cultura... no somos amigos, tenemos que hacer negocios. La cultura del primer mundo y la cultura local, esto que estábamos hablando, creo que es muy importante. Están los cursos de las universidades argentinas, además puestos en circulación. Por eso es muy importante. Y con Norma, que hace poco, y tengo que rendirle homenaje porque ella fue la que tuvo la iniciativa, me llamó porque quiere poner en circulación un curso muy interesante, que lo explique ella mejor, ¿no? Pero que es el de la Facultad de Agronomía, sí. Que es el curso... Yo estoy en la Facultad de Agronomía, como un poco coordinadora, es decir, en la unidad de turismo rural. Mi tarea es el diseño instruccional del curso y la tutoría pedagógica que le decimos, que es un curso de posgrado de alta gerencia en turismo rural. Entendido el turismo rural como una intersección por un lado del turismo y por el otro lado del desarrollo rural, porque por la generación de empleo no agrícola. A ver, porque uno tiene la idea... Yo no soy la experta en turismo, pero bueno, está bien, es bueno, ¿sí? El tema porque seguramente usted se está preguntando, claro, el turismo rural es esto que me aparece los fines de semana, me invitan, pase 2 días en una estancia, usa el caballo. ¿Eso es el tema o tiene una implicancia adicional? Claro, ahí está. A ver, explíquemela. El director del curso y el alma mater y el que trabaja y el especialista en este tema es el ingeniero Ernesto Barrera, esto es importante aclararlo. Es decir, lo que hace el turismo rural precisamente en este curso, lo que se le enseña es
ver el turismo rural como un negocio también. Y tiene que ver con esto, turismo ecológico, las estancias, el turismo alternativo. ¿Por qué es importante para el desarrollo rural? Porque en las zonas donde se genera donde se va a desarrollar un emprendimiento de turismo, que son zonas rurales, genera empleo. O sea, demanda mano de obra que no está ocupada en el campo. Por eso a veces son establecimientos rurales que agregan esto, por eso lo de las estancias, lo de las cabalgatas. Otras veces son las rutas de alimento. Entonces, no sé, hay una por aquí que leí en el diario que tiene que ver, por ejemplo, la ruta del vino, Mendoza, San Juan, y bueno, se van generando respuestas turísticas. Es decir, el aglutinar la naturaleza, digamos, el enfoque del negocio, digamos, va incrementando la actividad. Claro, y lo que tenemos como problema sustancial es incrementar el nivel de ocupación de mano de obra. De forma tal de que todo esto se integra. Pero acá ya están saltando, pero me están haciendo señas. La última pausa y seguimos con el tema. Pero después quiero integrar un poco desde el punto de vista de esta integración de conocimiento. Algún ejemplo más en la parte científica y algún ejemplo más, porque uno piensa 770 universidades interconectadas entre sí. La realidad es que esto es esquema potencial, 2 millones de usuarios diarios. ¿Qué significará esto de acá a 10 años? Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mas sem fim. Buenos Aires Lírica presenta Agripina, de Händel, en estreno sudamericano, bajo la dirección musical de Juan Manuel Quintana y la regie de Claudio Gallardú, con diseños de Renata Schusheim. 4 únicas funciones en el Teatro Avenida a partir del 16 de septiembre. Sobrantes de abono en venta. Buenos Aires Lírica, la nueva ópera de Buenos Aires. 4-812-6369. Más de 20 años en el país, Carrefour renueva a diario su compromiso con la comunidad, contribuyendo al desarrollo de la Argentina y su gente. ¡Hey! Sí, a vos te hablo. Soy tu cerebro. Estoy cansado de oír siempre las mismas quejas. Que no carburo, que estoy lenteja. Siempre trabajando horas extras porque el señorito no presta atención o porque no le da el coco para retener 5 páginas. Pero esto se terminó, ¿eh? Hasta acá llegó nuestra relación. Hola, vengo a averiguar por el curso. Pará, flaco. No quiero que me actualice, no quiero, no. Hostería La Domanda, para descubrir la naturaleza, la tranquilidad y el descanso con una sola alternativa. Regresar. El Balcón de las Sierras, Villaverna, provincia de Córdoba. Hostería La Domanda. Reservas en Buenos Aires al 5811-4444. Detrás de cada sorteo de la Lotería de la Provincia hay mucho más que premios. Porque nuestro premio es que ganen todos. Lotería de la Provincia. La emoción de jugar y ayudar.